a pesar de la lluvia para recibir su bendición. Amén, alabado sea el nombre del Señor. En esta noche vamos a continuar con nuestro legado. Hemos disfrutado de la presencia del doctor Pagán, de los mensajes de esperanza, y hoy tenemos también al final del servicio un lindo bautismo. Gloria a Dios. Hay gozo en el cielo y fiesta aquí en Jacksonville. Así que ustedes son parte de esos protagonistas. Así que en esta noche, como todas las noches, el doctor Pagán va a tener el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Y el tema de hoy se titula, ¿quién sabe cómo se titula? Como que no lo están viendo en la pantalla. ¿Su muerte qué cosa? Transforma. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie y entonamos nuestro corotema? Jesús transforma. Pastor, bienvenido, diríjanos junto al equipo de alabanza en esta linda ceremonia de invocación de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Camina sin rumbo, perdido ni sin dirección. Cristo en su palabra te ofrece una solución. No desmayes, mi hermano, no pierdas la fe. Que si hoy el camino es oscuro, ya va a amanecer. Venid a mí si estás cargado y sin fuerzas para caminar. No me importa tu pasado, yo te puedo restaurar. Jesús transforma, Jesús transforma, con su poder y amor. Jesús transforma, Jesús transforma, Jesús transforma. Abre tu corazón, que Jesús transforma, Jesús transforma, Jesús transforma, con su poder y amor. Jesús transforma, Jesús transforma, Jesús transforma. Abre tu corazón, que Jesús transforma, con su poder y amor. Jesús transforma, abre tu corazón, que Jesús transforma. Alguien que alaba el nombre del Señor en esta hora. Claro que sí, una gran verdad, Jesús transforma. Vamos a orar y entrar de la palabra del Señor. Cariñoso Padre, te agradecemos mucho porque desde el principio marcaste que cada 6 días, el séptimo, iba a ser un día de conexión con nuestro Creador, un día especial, separado, santo y consagrado desde el principio hasta la eternidad. Y estas horas hermosas las estamos iniciando en tu casa de oración. Hemos llegado tranquilamente a escuchar tu palabra. Que sea ella, solamente ella, la que caiga en nuestros corazones y germine bendición, esperanza, alegría y sobre todo redención en cada una de nuestras vidas. Alcánzanos, Señor, con tu misericordia una vez más
y que pasemos un tiempo hermoso junto a la presencia del Espíritu de Dios. Te lo agradecemos, Señor, de antemano, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Muy bien, feliz día del Señor, o la parte inicial de las horas sagradas. Dígale al que está cerca de usted, prepárate para la bendición. Díselo, prepárate. Bendición. Estaremos hoy, como bien dijo el pastor de nuestra iglesia, nuestro pastor, ha sido nuestro pastor durante todos estos días, y tanto mi esposa como este servidor agradecemos la bondad del pastor que sirve en este lugar, junto a cada uno de ustedes que han sido muy bondadosos con nosotros durante estos días. ¿Saben qué? No sé si me van a volver a invitar, pero nosotros vamos a regresar. ¿Quién dice amén a eso? Así es la vida. Yo no sé si ustedes me van a invitar junto a mi esposa, pero de seguro nosotros vamos a regresar. ¿Quién dice amén? Bueno. Quería agradecerles de todo corazón y hacerles saber que todavía hay bendición. Hoy vamos a estar juntos en esta linda reunión. Mañana en la mañana les adelanto que el tema será transformados por su regreso, y tengo la oportunidad de estar en la tarde también con la hermosa ceremonia de iniciación de nuestros niños, jóvenes y el ministerio juvenil. Así que ambos, tanto Martita como yo, estamos muy contentos de estar en Jacksonville durante estos días. Espero que ustedes también estén contentos, amén, estén contentos. Mucha bendición, ¿verdad que sí? Enséñeme su mano si usted ha sido bendecido, bendecida en la casa del Señor, y sin duda aquellos que nos siguen a través de la vía cibernética también han sido bendecidos. Así que vamos de lleno una vez más a ese versículo que nos ha acompañado durante todas estas reuniones. El libro de Hechos, el capítulo número 2, el verso número 42, no es el único espacio que habla acerca de las grandes maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Cada oportunidad en la Biblia, cada historia, en especial el libro de Hechos, que habla de la presencia del neuma, diga conmigo neuma, del aire, del viento, y en una traducción más teológica para que ustedes puedan asimilar de qué estamos hablando, del Espíritu, neuma, la neumatología, el estudio del Espíritu de Dios, cómo el Espíritu de Dios comenzó a moverse en esa primera iglesia, en ese primer siglo, cómo era el Espíritu soberano en la vida de los apóstoles. Tanto así, estimada iglesia y queridos invitados especiales, que el Espíritu de Dios hacía que los apóstoles, antiguos discípulos, eran los mismos, ya les he explicado por qué razón, hacían el Espíritu de Dios que hablasen en algunos lugares, y como evidencia del control soberano del Espíritu de Dios. Y a veces la palabra control la traemos a nuestras vidas desde una connotación negativa. Pero ¿saben qué? Hay una gran bendición, una enorme bendición que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas. ¿Quién dice amén a eso? Hay mansedumbre, hay gozo. Esos son los frutos del Espíritu. Hay alegría, hay esperanza. Y el Espíritu de Dios controlaba a los apóstoles, dirigentes de esa misión que iniciaba y que hasta nuestros días, hoy se cumple en esta noche un episodio más de cómo la palabra del Señor será presentada, cómo el Espíritu de Dios ha de convencer los corazones, y alguien, por la gracia de Dios, volverá a decirle que sí a Jesucristo. Así que todavía la misión continúa.
Todavía el Espíritu de Dios está vigente, todavía sigue haciendo cosas, todavía sigue convenciendo, todavía nos sigue dirigiendo. Así que en el libro de Hechos vemos no solamente el Espíritu de Dios impulsando a los apóstoles a hablar, sino hay espacios, eso lo hablamos en otra ocasión, o cuando me inviten, o cuando yo venga sin invitación. ¿Alguien dice amén a eso? Pero hay ocasiones en el libro de Hechos donde el Espíritu de Dios invita, controla, manda, comanda que los discípulos hagan silencio. Hay frases en el libro de Hechos que dice: en este lugar no dirán nada. En este lugar no tendrán que decir absolutamente nada. Y a veces pensamos que el Espíritu de Dios lo único que hace es hacernos hablar. No, el Espíritu de Dios también nos invita a hacer silencios. Es importante la elocuencia del silencio, el poder del silencio. Nuestro testimonio en ocasiones es sumamente poderoso cuando hacemos silencios controlados por el Espíritu de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Así que aquí vemos en los ángulos, o posiblemente las dos o los dos extremos de una presencia que cubría la vida de aquellos seguidores de Jesús. Tanto así, el Espíritu de Dios estaba soberano sobre la vida de los apóstoles, que dice el libro de Hechos que su sombra, la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. ¿Había algún poder en la sombra de Pedro? No. El Espíritu de Dios que estaba en la vida de Pedro usaba a Pedro un canal, un puente de bendición para bendecir y para sanar y aliviar las personas que sufrían en aquel entonces. Así que ya ustedes saben todo lo que hemos extraído del libro de Hechos capítulo 2 verso 42. Ya alguien me dijo: pastor, ya sabemos de perseverar, ya nos has hablado de la doctrina de los apóstoles. Por cierto, ayúdenme, hay 4 doctrinas. Antes que la volvamos a repasar, ustedes ya se la saben. La primera, ¿cuál era? A ver, ayúdenme. El apóstol predicaba todo lo que había salido de la boca de Jesús. Número 2, el apóstol, ¿qué cosa? Predicaba que la muerte de Jesús era una muerte sustituta. Predicaba, en tercer lugar, que Jesús estaba vivo. Y en cuarto lugar, ayuda a mi iglesia, ¿qué predicaba el apóstol? Que Jesús regresa. Pero alguien me decía: pastor, ¿cuándo nos vas a hablar del partimiento del pan? ¿Saben qué? No voy a hablar mucho del partimiento del pan porque ya está muy significativamente marcado en nuestra cultura. Comemos pan que se acabó. ¿Quién dice amén a eso? Pero pastor, háblenos. Claro, había coinonía, había espacio, estaban unánimemente juntos la iglesia. La división es parte del camino, pero siempre la unidad en el Espíritu será más poderosa que cualquier división. ¿Quién dice amén a eso? Es importante que sepamos eso, y evidentemente el poder de la oración. Ya ustedes saben que los apóstoles vivían perseverando, creían claramente en una doctrina, en una enseñanza, algo que no provenía de sus propias mentes, algo que el Espíritu de Dios inclusive les daba. El Espíritu de Dios los impresionaba. Ya les dije, no solamente hablar, sino también hacer silencio. El Espíritu de Dios que guiaba a la iglesia, evidentemente motivaba a los que proclamaban el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Jesús vino, estuvo aquí entre nosotros, murió por nosotros, resucitó al tercer día. Eso era lo que predicaban los apóstoles. Ellos no perdían tiempo en ninguna otra
periferia de lo que muchos llaman hoy día cristianismo. Y repaso una vez más cuáles eran esas 4 doctrinas que ustedes ya conocen. En primer lugar, creían en todas, ayúdame iglesia, en todas ¿qué? Las palabras de Jesús. Es importante que usted y yo creamos en lo que Jesús dice. ¿Quién dice amén a eso? Las palabras de Jesús, les decía anoche, es una joya en la vida del cristiano. Es un lingote de oro tener las palabras de Jesús. Y por cierto, una de las armas espirituales del cristiano es la memorización de la Sagrada Escritura. Y alguien de ustedes va a decir, pero pastor, en lo que yo me aprendo el Salmo 119, eso es mucho. Estoy hablando de las joyas que el Espíritu de Dios pone en tu camino. Hay un versículo preferido que tienes, hay un salmo que ha traído bendición a tu vida. Hay verdades, grandes verdades en la palabra del Señor que necesitamos como una arma espiritual memorizarlas, cargarlas en nuestra mente. Por cierto, sí, Jesús sabía, Él era la palabra, Él conocía la palabra, pero memorizó la palabra de su Padre, y a la hora que el enemigo, ¿alguien está escuchando al pastor, sí o no? A la hora que el enemigo le atacó con medias verdades, tenga cuidado con una media verdad. Una media verdad es una total mentira. Con media verdad y con aquellas mentiras, inclusive haciendo alusión a la misma palabra del Señor, las respuestas de Jesús fueron un así dice Jehová. ¿Por qué? Porque él memorizó corazón y en su mente las palabras de su Padre. Así que creían en todas las palabras, creían en la muerte sustituta de Jesús, evidentemente creían que Jesús estaba vivo y creían que Jesús vendría y regresaría a buscarlo. Dígale al que está a su lado, la muerte de Jesús nos transforma, dígaselo. La muerte de Jesús nos transforma. Importante declaración, memorícesela. La muerte de Jesús transforma. En primer lugar, quiero compartir con ustedes basado en Juan capítulo 15, verso 13. La muerte de Jesús muestra, enseña claramente el amor más grande que ha existido. Alguien que diga amén a eso. La muerte de Jesús pronuncia que no ha existido ni existirá nunca en la historia un amor tan grande como el amor de nuestro Salvador. Nadie, diga conmigo nadie, dice el evangelista Juan, que estuvo al lado de Jesús, nadie tiene mayor amor que este. Son palabras de Jesús que registró el apóstol. Que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno o alguien coloque, entregue su vida por sus amigos. En mi experiencia como capellán policial, recuerdo una vez entrar a un cuartel. Hay muchas historias que no puedo compartir con ustedes en público por muchas razones. Pero esta sí la puedo compartir. Entraba a la sala de espera de uno de los cuarteles de la policía en alguna ciudad y había allí un mural con varias fotos, evidentemente, de oficiales caídos en la línea del cumplimiento. Y observé cada uno de esos rostros. Detrás de cada uno de esos rostros, evidentemente por la seguridad de los ciudadanos de aquella ciudad y el deber de cada uno de esos hombres y mujeres, ellos no estaban solos, ellos tenían una familia.
Detrás de cada rostro hay una historia, un padre de familia, un abuelo, un hijo, en el caso de muchos. Pero sí llamó mi atención una frase debajo de todas esas pinturas o fotografías de los oficiales caídos. Decía: no hay mayor acto de valentía, no existe mayor acto de valentía que entregar la única vida que posees en favor de otros. Una gran realidad. No hay un acto de mayor valentía que entregar la única vida que tenemos en favor de otros. Por cierto, respetemos, honremos y sigamos orando por los cientos y cientos de miles de hombres y mujeres en todas las fuerzas del orden, en el ejército en todas sus ramas, que están disponibles. Su patria, no importa cuál, entregar la única vida que poseen. Pero ahora aquí en la Biblia no habla simplemente de valentía. Presenta un amor. Presenta un amor. Cuando la Biblia habla de que el amor de Dios es semejante al amor de una madre, evidentemente la realidad dice que la Biblia no estaba errada cuando también en el mismo contexto nos dice: y si aún tu madre o tu padre se olvidara de ti. Así que es un amor semejante. La Biblia dice: yo nunca me olvidaré de ti. Parece imposible para nosotros que nuestras progenitoras se olviden del fruto de su vientre. Eso es una realidad, porque lamentablemente también, y no solamente madres, también padres, estamos viviendo en días donde de igual forma el amor de muchos se está enfriando. Esa es la realidad. Pero cuando hablamos del amor de Dios, la Biblia dice: porque no hay una medida, no existe una distancia, porque de tal manera, de alguna manera tal, es tan grande, es tan enorme, que no lo puedo medir, que no puedo buscar algún peso. De tantas libras fue el amor de Jesús. No, de tanta distancia fue el amor de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía en su clase. Eso es unigénito, el único en su clase. Y lo entregó para que todo aquel que en él crea no se pierda, ayuda a mi iglesia, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. La muerte de Jesús, claro que transforma. Jesús murió voluntariamente por amor a nosotros. Jesús no fue obligado. Algo que nos puede quizás llevar al pensamiento es cuando Abraham iba caminando con su hijo Isaac. En toda la trayectoria, su hijo no da evidencias de que se siente incómodo en ese escenario. A veces nosotros hacemos famoso a Abraham por el padre de la fe, y de verdad que lo es, aunque ya en Romanos encontramos una frase donde dice: Abraham tendría de qué justificarse. Sí, tendría de qué justificarse, porque lo que él hizo no lo hizo nadie más. Levantar un cuchillo y estar dispuesto para enterrarlo en el corazón y en el pecho de su hijo, el hijo de la promesa, eso no lo hizo nadie más. Pero termina diciendo el versículo: podría justificarse, pero no delante de Dios. Y aunque hablamos de la fe de Abraham, yo quisiera resaltar por unos segundos la fe de aquel joven llamado Isaac.
caminó. Y lo que hizo fue preguntarle a su papá: ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está la leña? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde están las cosas que necesitamos? Y ahí está la famosa contestación de su padre: Dios se proveerá en sacrificio. Vemos una simple escena que nos lleva a ver a Jesús entregándose voluntariamente. A él nadie lo obligó, nadie lo llevó arrestado. Sí lo arrestaron como parte de la tortura y de la maldad que recibió desde el momento que fue entrampado o cuando fue arrestado o cautivo por aquella turba. Pero Jesús no se resistió. Otra evidencia de que Jesús no se resistió lo encontramos en que cuando la turba le gritó a Jesús: buscamos a alguien aquí, y llegaron. La realidad fue que cuando llegaron, Jesús fue el que preguntó primero: ¿a quién buscáis? Y la turba gritó: a Jesús el Nazareno. Y cuando Jesús contestó: Dios entre nosotros, el gran yo soy, contestó con su propia voz y dijo: yo soy. El espíritu de profecía dice que la turba cayó en el suelo, desmayada. Jesús no se fue. Jesús se quedó allí. Jesús esperó voluntariamente. Sabía que había de entregar su vida en favor de cada uno de nosotros. La turba se levantó y Jesús volvió a preguntar: os he dicho, ¿a quién buscáis? Y la turba gritó: a Jesús el Nazareno. Pues he dicho, yo soy, el gran yo soy, bendito sea su nombre. Estaba con su nombre completo: yo soy el que soy. Y cuando pronunció eso, volvieron otra vez a desmayarse conforme a la historia. Jesús voluntariamente murió por nosotros. Dígame si eso, su muerte y su entrega, no transforma nuestras vidas. Claro, alguien culpable, vemos a alguien inocente entregándose a la muerte, y una muerte de cruz en favor de sus hijos. Jesús no fue solo lo que vivió una ejecución. Hablando de la muerte de Jesús, no fue solo una ejecución injusta, fue un sacrificio evidentemente por la humanidad. Y si hay algún humano escuchándome esta noche, que alabe el nombre del Señor. Lógicamente, no fue solo una ejecución malsana, sino claramente se entregó, un sacrificio por la humanidad. Él tomó sobre sí, dice Corintios, el que no había cometido pecado, se hizo pecado. Él no había cometido pecado, pero cargó el pecado tuyo, cargó el pecado mío, se hizo pecado, asumió la culpa siendo el inocente, y el dolor, la angustia de todos, hasta fisiológicamente entrar en lugares muy crónicos en su cuerpo, como lo fue sudar sangre. Sudar sangre debe ser algo increíblemente crítico. El estrés, la agonía que está viviendo un cuerpo emocionalmente, físicamente y espiritualmente, para que del cuerpo emana sangre. No estaba el cuerpo diseñado para eso, pero la agonía fue tan y tan fuerte por el cargo del pecado. Su muerte nos transforma, claro, porque nos entrega perdón y reconciliación. ¿Quién alaba el nombre del Señor por eso? El que no era culpable se hizo culpable, y los culpables
recibimos la bendición de esa reconciliación. Cuando se habla de un nuevo pacto, ¿cuánto quisiera expresar un poquito más esto? Pero le doy una pincelada. Cuando se habla de un nuevo pacto, es porque en la ley judaica, cuando se hacía un berit o un diateque, eso es en hebreo y griego la palabra pacto o contrato. Cuando se hacía algún tipo de contrato, la persona o ambos traían un cordero. Era la forma como alguien podía ser catalogado alguien rico por la cantidad de corderos y ovejas que tenía. Y entonces se usaba mucho ese asunto. Y había un espacio, y usted lo puede confirmar en la enciclopedia judía, esta nota que estoy compartiendo con ustedes, donde cuando se hacía un pacto, se cortaba un cordero. Ejemplo, yo aseguraba que iba a vender ese terreno al hermano que está aquí al frente. Nosotros hacíamos el pacto. Allí no habían bancos que tenían codeudores. No, ahora es así porque nadie cree en nadie. Y te dice, sí, tráete 5 o 4 firmas. Aquí la palabra de hombre, sí, está muy bueno que usted tenga palabra de hombre, pero traiga el papel, firme aquí y vamos a comprometer a alguien más. En aquel entonces se cortaba un cordero, él se llevaba un pedazo, yo me llevaba otro pedazo y nos dábamos la mano en medio de ese contrato, nos dábamos la mano prometiendo ambos a que yo le iba a vender el terreno a él y él me lo iba a comprar a mí. ¿Por qué tan drástico esto? ¿Y por qué el pedazo de cordero? Bueno, porque eso pronunciaba que si uno de los dos fallaba, la vida del que falló estaba en juego. Esa persona debía ser cortada. Cuando en el Nuevo Testamento escuchamos que hay un nuevo pacto, un nuevo berit, claro, vemos uno completamente distinto, porque el inocente fue el que mataron y al culpable es el que anda por ahí perdonado y redimido como somos nosotros. ¿Saben qué? Quien debió pagar los platos rotos del pecado fuimos cada uno de nosotros, no el Señor Jesucristo. Así que alabamos a Dios por su amor. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados. ¿Quieren leerlo conmigo? Pues, ¿por qué cosa? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Dígalo, iglesia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte borra el pasado. No importa cuán lejos alguien haya estado de Dios, a través de Jesús hay perdón y perdón completo. ¿Quién dice amén a eso? Y una relación restaurada con el Padre. La reconciliación, la muerte de Jesús trajo esa reconciliación. ¿Hay bendición hasta ahora? ¿Hay bendición hasta ahora? La bendición ahora aumenta, porque ese que nos transforma con esta realidad de su muerte, evidentemente al tercer día, ¿qué cosa? Resucitó. Y eso hace que la muerte de Jesús tenga un significado mayor. No estamos hablando de alguien que entregó su vida y ahí quedó. Estamos hablando de alguien, y aquí entra la tercera doctrina, de alguien que realmente al tercer día la tumba no lo pudo sostener. Alguien que alabe su nombre. Dígale que está a su lado, Jesús está vivo. Dígaselo. Jesús está vivo. Su resurrección, al igual que su muerte, evidentemente nos transforma. Trae esperanza. Y una esperanza viva. ¿Alguien dice amén a eso, sí o no? Una esperanza viva. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Abran su Biblia o acompáñenme a Lucas capítulo 24 y vaya poniéndose el cinturón. Dígale al que está al lado suyo, ponte el cinturón, que hay algo aquí que parece que viene.
Ok, hay algo aquí importante que parece que viene y es necesario que lo conservemos en nuestro corazón. Miren este momento, Lucas capítulo 24 del 1 al 6. ¿Quién está recibiendo bendición en la casa? A ver, enséñeme su mano, enséñeme su mano. Y aquellos que también están a través de la vía cibernética. Dice, el primer día de la semana, ¿están conmigo? Muy de mañana vinieron ¿a dónde? Al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Verso número 2. Y hallaron, ¿qué cosa? Removida la piedra del sepulcro. Y entrando, ¿qué pasó? No hallaron, ¿qué cosa? El cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, los ángeles les dijeron a aquellas damas, ¿por qué? Ayúdame, iglesia. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Buscáis entre los muertos al que vive. No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos, miren esto. Ahí hay una evidencia de lo importante de la primera doctrina. ¿Cuál es la primera doctrina, amada iglesia? El apóstol creía en todo lo que Jesús había dicho. ¿Y qué dice aquí el versículo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os, ¿qué? De lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Precioso momento. Aquí hay una tremenda pregunta que hoy yo voy a contextualizar. Aguántese del banco y póngase el cinturón. Dígale al que está a su lado, viene algo fuerte. Díselo. Viene algo fuerte. Ya lo conocemos y nos está avisando. Viene algo fuerte. ¿Qué pregunta para el 2025? ¿Por qué, ayúdame iglesia, buscáis entre los muertos a qué cosa? Al que vive. Vamos por paso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hacen buscando ustedes al que vive entre los muertos? Pensemos en esta realidad. ¿Por qué? Porque cuando usted busca por qué lo puede encontrar como por qué, por o por qué. Y no son iguales. ¿Por qué me llamas? No sé por qué viniste a la fiesta o a la casa. ¿Por qué llegaste tarde? La pregunta es clara. ¿Por qué? ¿Por qué buscan? Cuando pensamos en la palabra buscar, es hacer algo para hallar a alguien o a algo. Esa es la palabra, buscar. ¿Usted está buscando algo o usted está buscando a alguien? La pregunta no la podemos nosotros tomar como que, wow, qué tremenda pregunta esa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No tan solo eso, ¿por qué buscáis entre? Entre, y si usted consulta, entre denota la situación o estado en medio de dos o más cosas. Entre. Dígale que está a su lado, eso no viene en el examen, dígaselo. Sí, para que no estén nerviosos, solamente sigan esta realidad. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Cuál es la razón? ¿Buscáis algo o alguien?
entre? ¿Por qué buscáis entre? Y esto está interesante. Nosotros hemos leído esa pregunta muchísimo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No parece lógico que aquellas mujeres estuviesen en la tumba ese día cuando ya Jesús había dicho que al tercer día el templo sería restaurado? Y él se estaba refiriendo a él mismo. Pero parece que no le dieron atención, no pusieron atención a las palabras de Jesús. Y yo no sé si eso pasa en el 2025. Jesús nos dice grandes realidades y nosotros las ignoramos y no nos damos cuenta que es un tanto ridículo buscar entre los muertos a alguien que está vivo. Piensen conmigo, pero les voy a ayudar a pensar y los voy a llevar a uno de los cementerios más famosos en el sur, aquí en el centro del país, debo decir, prácticamente en el sur centro, me refiero a muy cerca de aquí, la ciudad de New Orleans. Este cementerio es muy famoso porque se dice que hay muchas cosas que pasan allí. Y esa es la fama que tiene el cementerio. Pero la pregunta fue, ¿por qué buscáis entre los muertos? Vamos a hablar un poquito de los muertos. La fase inicial de las primeras 24 a 72 horas de alguien que fallece comienza poco después de la muerte. Las células comienzan a autodestruirse por acción de enzimas internas. Eso se llama autólisis. El cuerpo empieza a enfriarse. Hay cambios notables como la palidez, la lividez, manchas púrpuras, flacidez progresiva. En los cementerios hay de diferentes muertos. Si vemos uno de 3 a 10 días, aquí están las características. Las bacterias del intestino comienzan a descomponerse. Los tejidos comienzan a ablandarse. Si seguimos, la descomposición se activa entre los 10 a 20 días. El cuerpo comienza a colapsar, los tejidos se licúan y así sucesivamente la descomposición avanza a tal vez el tiempo de 3 semanas o varios meses. El cuerpo pierde masa rápidamente, restan solo tejidos. La esqueletización ya se empieza a notar entre los meses a los años. Solo quedan huesos, evidentemente. Yo lo voy a dejar ahí, porque eso es lo que hay en un cementerio. Y por ello traigo esta ventana de ilustración, para que ahora le demos sentido en este año 2025 y empecemos a pensar por qué andamos dedicándole tiempo, esfuerzo, sacrificio, búsqueda, atención, importancia a buscar al que está vivo entre la realidad muerta de nuestros días. Yo necesito invitarlo a usted a pensar un poco más, porque muchos seres humanos hoy día están buscando donde no hay esperanza, donde no hay solución, donde no hay transformación. Horas, tiempo, esfuerzo, dinero y dedicación, y evidentemente sus vidas no cambian. Siguen en el mismo ciclo.
La pregunta hoy yo tengo que volverla a lanzar, porque de forma alegórica o simbólica, ¿será que nosotros estamos buscando al que vive entre los muertos? Déjeme ser un poquito más específico. A veces nosotros le dedicamos demasiado de mucho tiempo y demasiado de muchas horas a lugares como este. Piense. Y ahí pasan las horas, buscando entre lo que no nos va a solucionar la vida, buscando en un cementerio digital lo que no nos va a dar esperanza. Hoy por hoy llamo yo, y es conclusión mía, usted la repite si usted desea, si no, no tiene que repetirla, pero los aparatos se han convertido en el tercer pulmón de nuestras vidas. Y colapsa nuestra vida si el aparato se queda sin batería, si se extravía, si algo sucede, porque ahí andamos, buscando, entreteniéndonos. Miles y miles de jóvenes están atrapados en una bacteria moderna que los está aislando. ¿Alguien está escuchando al pastor, sí o no? Que los está aislando de las realidades. Eso es todo lo que provocan todos estos aparatos. Y ahí se consume el tiempo de nuestra vida. Alguien me dijo no hace mucho: pastor, yo prefiero a mi hijo calladito, tranquilito en su cuarto. Por cierto, le acabo de comprar unos audífonos que ni el ruido de los disparos y el ruido de los efectos especiales sobrepasa la puerta del cuarto. Yo lo prefiero ahí a que esté en otro lugar. De ahí, de esas esquinas, cuando las emociones y la psiquis ha sido golpeada en la vida de muchos jóvenes y jóvenes adultos, se han levantado grandes desgracias. Luego vemos un joven de 14, 16 años cometiendo una terrible situación, marcándole el dolor a otras familias, y todos nos preguntamos ¿por qué pasó eso? Si ese muchacho estaba tranquilito allí, no le hacía daño a nadie. Lamentablemente estamos buscando al que vive entre los muertos. Ahí no hay esperanza. Rebuscarle el pasado a alguien, encontrar que aquel dijo, que aquel no dijo, y así seguimos en cementerios no solamente digitales, sino perdiendo el tiempo, consumiendo nuestros días, los días que ese Dios bueno nos está dando, los seguimos consumiendo en lo que no vale la pena. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Algunos de ustedes me dicen: no, yo pastor, no me voy a meter a ningún cementerio porque allí no hay nadie que buscar. Ya yo le describí parte de lo que pudiéramos encontrar en cada uno de esos lugares donde se han depositado los cuerpos y sus realidades. ¿Hace sentido para ti? Estamos viviendo en tiempos muy, muy delicados. La pregunta también nos toca a nosotros. Nosotros no hemos llegado a la tumba de Jesús, pero sí estamos viviendo en momentos donde muchas cosas que no valen la pena nos están rodeando y le estamos quitando el tiempo a quien realmente transforma nuestras vidas. Jesús, el bendito Hijo de Dios, murió por ti, murió por mí, resucitó por ti, resucitó por mí. Cuán valioso es que nosotros le prestemos
no a lo muerto, no a lo que vale la pena, no a lo que no sirve y no nos va a llevar a ningún otro lugar, sino cuán valioso será nosotros dedicarle tiempo a ese Jesús que nos ama, a ese Jesús que nos perdona, a ese Jesús que pronto regresará a buscarnos. Piensa, analiza, contesta en tu propia vida. No quiero irme sin compartir contigo Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él, ¿a quién se refiere? Al que da la vida. Y Él os dio vida. Di conmigo vida, iglesia. Vida a vosotros. Cuando estabais, oye eso, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Díganme si eso no es gracia. Díganme si eso no es un amor de tal manera que cuando nos estábamos, y ya sabemos algunas de las características de lo que es un cuerpo muerto. Ahora estoy hablando en términos espirituales. Cuando tú y yo estábamos pudriéndonos en el pecado. Cuando tú y yo nos estábamos descomponiendo en nuestros delitos. Cuando no importa si habían pasado 24 horas, 3 meses o 10 años. Cuando ya nuestra vida espiritual hedía en nuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos. Dime si eso no es una buena noticia. Él te dio vida. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. Y no solamente la vida, la tiene en abundancia. Su resurrección, amada iglesia, transforma y abre la puerta de una nueva vida. ¿Quién dice amén a eso? Abre la puerta de una nueva vida. La Biblia lo marca de esta forma: si alguno está en el cementerio, no, de allá espiritualmente nos sacó el Señor, de nuestros pecados y delitos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ayúdame iglesia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién alaba el nombre del Señor? Su muerte nos transforma. Amén, iglesia. Su resurrección, esta buena noticia, nos transforma. Pero hay una pregunta: entonces, ¿por qué andas buscando entre los muertos, en lo que no vale la pena, entre lo que no va a dar esperanza al que vive, cuando Él te entrega vida y vida en abundancia? Hay una cita que quiero compartir con ustedes del espíritu de la profecía. Dice: no tenemos motivo para conservar nuestras tendencias pecaminosas. A medida que nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, se irán, ayuda a mi iglesia, ¿qué dice ahí? Eliminando del carácter las tendencias al mal, hereditarias y cultivadas. Y nos iremos, ayuda a mi iglesia, ¿qué pasó? Nos iremos, ¿qué cosa? Transformando en un poder viviente para el bien. Esto está en Mensajes Selectos y sigue diciendo: al aprender constantemente del Maestro Divino, al participar diariamente de su naturaleza, cooperamos con Dios en vencer las tentaciones de Satanás. Dios y el hombre obran de común acuerdo a fin de que éste pueda ser uno con Cristo, así como Cristo es uno con Dios. Entonces nos sentaremos juntamente con Cristo en lugares celestiales y nuestra mente, ayuda a mi iglesia, reposará en paz y seguridad. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Hoy quiero que salgas de la casa del Señor con esta realidad. Su muerte nos transforma. Su resurrección nos transforma. Y van unidas. Jesús murió. Al tercer día resucitó y ya fue sorbida la muerte en victoria. ¡Qué buena noticia! ¿Qué hacemos buscando entre lo que no vale la pena al que vive por los siglos? Hay una gran lista de cosas que pudiéramos mencionar, pero ya ustedes la saben. Dejemos ese cementerio que no nos ayuda. Olvidémonos de buscar a Jesús donde no está. Y saquemos tiempo para ahora que puede ser hallado. Ahora que Jesús puede ser hallado, encontrarlo para nuestra salvación y redención, para que el día que el Señor regrese, por fin podamos estar con Él para siempre. ¿Quién recibió bendición? Qué oportunidad tan linda tenemos en la noche de hoy de ver cómo un joven a su tierna edad le dice al Señor: creo en tus palabras, creo en lo que tú has dicho, creo en tu muerte sustituta y sé que estás vivo y pronto vendrás a buscarme. El pastor está por entrar a las aguas bautismales y hay gozo en mi corazón por ver al siervo de Dios en el lugar donde Dios lo ha colocado para bendición de muchos. Él proclama la palabra del Señor desde este lugar, sabiendo que a unos pasos está el tanque bautismal y sabiendo que allí certifica la vida de aquellos que creen en Jesús. ¿Hay gozo, iglesia? Miren qué bendición ver el pastor, pero no solo en el tanque. Él no está solo en el tanque. Le acompaña Tony, a quien queremos y le damos gracias al Señor porque ha llegado este día. ¿Quién bendice el nombre del Señor? Tony está aquí y hay mucho gozo para el pastor y para este servidor. Ver a este joven levantarse de la mano de Jesús. Jesús es el Salvador de Tony. ¿Quién dice amén? Y él dijo: yo amo a Jesús y quiero ser bautizado. Por lo tanto, pastor de Paula, las instrucciones son que vengan los primos, la familia, se acerquen a este momento especial, su madre y demás que le acompañen aquí en esta hora. Están todos invitados cerquita de este hermoso momento para que sean partícipes de esta linda experiencia. Qué bendición que Tony hoy dice: yo paso de muerte a vida. Hoy yo le digo al mundo: soy Jesús. Por lo tanto, pastor, amén. Adelante. Amén, amén. ¿Cuántos están felices y gozosos? Vamos a celebrar porque hay gozo en la iglesia de Jacksonville. ¿Me acompañan en esta oración? Padre querido, gracias, porque hoy Tony nace de nuevo para el reino. Ya no solamente hereda la fe de su madre, sino que él mismo desarrolla su fe y pide ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, que este bautismo de hoy de Tony sea un ejemplo y una semilla para vida eterna. Tony, como ministro del Evangelio por la gracia del Señor Jesucristo,
para perdón de tus pecados, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay gozo en la casa? Cada uno de nuestros jóvenes que entregan su corazón a Jesús es una potente evidencia del poder de Dios en la vida de los jóvenes. En esta noche el pastor está en su lugar. Desde aquí se ha proclamado la palabra del Señor. Y hoy la pregunta, pastor de Paula, es la misma. ¿Por qué buscáis entre lo que no vale la pena al que vive? ¿Por qué no hoy buscar el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué no hoy rendirte y echar a un lado todos esos prejuicios y aún depositar todas tus preguntas delante del que te las puede contestar? ¿Por qué no hoy, al igual que Tony, de forma simple y sencilla? No es tan complicado, ¿saben? ¿Saben quién lo complica? Lo complica el enemigo con mentiras. Una de las mentiras favoritas del enemigo es: tú no estás listo, hoy no es el día. Y eso es una mentira. Él es el padre de las mentiras. Todo lo que dice acerca de ti es mentira. Si él dice que tú no tienes solución, claro que la tienes en Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Si él dice que tú eres un pecador que no podrás tener esperanza, es otra mentira. Abogado tienes a Jesucristo el justo. No, pero es que mi vida es un desastre, pastor. Si tus pecados son rojos como el carmesí, el que sabe cambiar tu vida para siempre tornará tu vida como blanca es la lana. Lo único que necesitas ni es saber, ni es pasar un examen de información. Lo único que necesitas es rendirte. Rendirte. Y una cosa yo he aprendido de lo que Dios dice, y les voy a regalar algo. Cuando nosotros seguimos lo que Dios nos dice, las consecuencias descansan en Él. Si Dios te lo pide, las consecuencias descansan en Él. Le podremos decir: ¿sabes qué, Dios? Eso fue lo que tú me pediste. Y hasta esta noche. Y te aseguro que por el resto de la eternidad, Dios no le ha fallado a nadie. A nadie. Así que tú no serás el primero, porque no existirá nunca un primero. Yo voy a hacer un llamado hoy especial por si todavía tú no has entrado a un tanque bautismal. Si estás en esta reunión o nos ves a través de la vía cibernética, el tanque está lleno de agua. El siervo de Dios está colocado allí. Este es mi lugar. ¿Saben? Juan, el que bautizaba, eso era lo que hacía. Se pasaba todo el día. Agarró inclusive la fama de ser la voz del desierto, porque lo único que decía era: arrepentíos y convertíos, bautícense, que el reino de los cielos se está acercando. Y usted iba a las 2 de la tarde y allá estaba la voz del desierto diciendo lo mismo. Llegaba a las 8 de la noche y allí estaba diciendo lo mismo. Amanecía el próximo día y Juan, el que bautizaba, volvía y repetía lo mismo, porque era sencillo. Hasta que un día Jesús llegó y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se acercó
acercó y Jesús le dijo, bautízame, y él dijo, no, espérate, no, tú bautízame a mí. Y hay algo muy poderoso que necesitas entender esta noche. Jesús, que no necesitaba bautizarse, se bautizó para que esta noche tú no tengas excusa. El que no había cometido pecado dijo, es necesario que esto pase, porque va a haber un pastor en la ciudad de Jacksonville de aquí a mucho tiempo invitando a alguien para que se bautice. Va a haber un pastor en el agua orando y esperando por la de esa persona, y él podrá decir, si Jesús lo hizo, ¿por qué no tú? El único que gana en esta decisión, bendición, alivio y esperanza, es tu corazón. Vale la pena levantarte y caminar al altar. Esa es mi invitación si no has sido bautizado. Si no has sido bautizado, no te preocupes por mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. El pastor está en el lugar que le toca. El único que falta eres tú. Hay gente orando ahora mismo en esta congregación, diciendo, Señor, toca el corazón de ese tu hijo. Toca el corazón de tu hija. Yo no vine a entretenerlos. Así que el show no comienza a una hora y termina a la otra. No vine a buscar un aplauso. Corazón, en el nombre de Jesús. Y te estoy llamando en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te estoy llamando. Yo estoy muy contento que mi voz todavía sostiene fuerza después de tantas noches llamando a la gente a entregarse a Jesús y las que faltan. Pero hoy te toca a ti responder. Hoy eres tú. ¿Qué impide que seas bautizado? Que no hay agua en la iglesia. ¿Cómo que no? Ahí hay. ¿Qué impide? No, que el pastor no está. ¿Cómo que no? Si ahí está. ¿Qué impide? No, que no sé si me van a recibir. Yo quiero ver las manos de la iglesia que está dispuesta a recibir el corazón de alguien agradecido a Cristo. Mira, ¿qué impide? ¿Te han dicho? ¿Cómo que no te hemos dicho? Esto es suficiente. Jesús transforma tu vida. No es hora de pensar en el pasado. Es hora de pensar en lo que Dios tiene para ti. ¿Que sabes qué? Tú no lo sabes. Solamente Él lo sabe. Pero sí te adelanto algo. Es bueno. Su voluntad es buena. Es perfecta. Déjate llevar. En el nombre de Jesús de Nazaret. No voy a usar mi nombre, ni el pastor, ni el nombre del pastor, porque autoridad no tenemos. Pero en el nombre de Jesús sí te puedo llamar. Levántate, ven y decide por Cristo. ¿Que puede ser hoy? Claro que puede ser hoy. Que puedes tomar tu decisión esta noche y mañana tendremos otra ceremonia bautismal y seguirán las ceremonias bautismales, claro. Pero retrasar tu decisión. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya eso no soluciona el problema. Buscarlo donde no está no soluciona. Lo que soluciona es buscarlo donde está. Y hoy Jesús está aquí invitándote. Iglesia, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el himno. Jesús transforma. Y si hay alguien en esta noche que quiere pasar al altar, al terminar el himno, tendré una oración especial para que tu decisión sea sellada en el nombre de Jesús esta noche. Cantemos a nuestro Dios.
¿Dónde estás? Cristo en su palabra te Ven. ofrece una solución. Ven y entrega tu corazón. No desmayes, mi hermano, no pierdas la fe. Canta, iglesia, canta. Que si hoy el camino es oscuro, ya va a amanecer. Venid a mí si estás cargado y sin fuerzas para caminar. No me importa tu pasado, yo te puedo restaurar. Jesús transforma, Jesús transforma con su poder y amor. Jesús transforma, Jesús transforma, Jesús transforma. Abre tu corazón, que Jesús transforma, Jesús transforma, Jesús transforma con su poder y amor. Jesús transforma, Jesús transforma, Jesús transforma. Abre tu corazón, que Jesús transforma con su poder y amor. Jesús transforma, abre tu corazón, que Jesús Oremos. Cariñoso Padre que estás en el reino de los cielos, tu palabra, tu poderosa palabra ha sido expuesta en esta noche. La verdad ha sido dicha. Alguien ha escuchado esa gran verdad. Y si todavía está luchando, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vuelvo a invitarlo a que tome esa decisión de muerte a vida. No hay necesidad, después de tan semejante sacrificio en la cruz, no hay necesidad, después de tal victoria al tercer día, que alguien esté sufriendo sin esperanza y sin alivio, sin perdón y restauración. No hay necesidad de eso. Así que, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, yo lo invito y la invito a rendirse, a derrumbar su propia fuerza, a echar a un lado su propio plan personal y a ceder su corazón a Cristo su Salvador. Y que solamente Jesús se haga cargo de su vida, restaure, limpie, capacite y dé fuerza para seguir esperando tu inminente retorno. En esta noche alguien seguirá inquieto por el Espíritu de Dios. Ese espíritu que comandó a los apóstoles nos tiene a tu siervo el pastor de Paula y este servidor proclamando la buena nueva que trae gozo, que Jesús vino a esta tierra, murió, resucitó, ascendió al cielo y pronto regresará a buscarnos. Pero alguien, de forma individual y personal, tendrá que tomar la decisión. Así que, Señor, inquieta, amonesta, réstale su sueño y tráelo, Señor, con cuerdas de amor al Calvario vacío, a la tumba vacía, y que se dé cuenta que pronto el cielo estará lleno de ángeles y ese día ya será tarde.
Por lo tanto, ahora que hay oportunidad, que tome su decisión por Jesús y sea bautizado lo antes posible. A nosotros, Señor, también nos hace falta tu bendición. Así que alcánzanos con tu misericordia, alinea nuestros pasos y síguenos cubriendo con tu gracia hasta el día del encuentro. Te lo agradecemos, Señor, por esta noche de bendición. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén, amén.